Sí, a veces el Meet se hace más complicado. No sé qué problema tengo yo en mi computadora, que cuando quiero compartir pantalla no puedo. Entonces, Ah, sí, como, sí, el otro día pasó eso. sí, como tampoco se puede grabar, entonces a veces prefiero el Zoom, por más que haya que cortar y hacer nuevas reuniones. Bueno, ¿dónde estábamos? A ver, En la parte de, la inferencia del caso. del, sí, de que tenemos que hacer el proceso inverso Sí, sí, bien. a la, Bien, con respecto al al proceso trabajo, de inducción, estaba sí, diciendo. sí, exactamente, es poner por escrito lo que ustedes están pensando. Esas inferencias de las que estamos hablando en las últimas clases operan naturalmente en nuestro razonamiento, porque no hay Sí. forma de pensar que nosotros de alguna manera no estemos aplicando una u otra de esas inferencias. Por eso les Sí. dejé planteado en el foro también preguntas o planteos nuevos a partir de lo que ustedes ya respondieron, con el objetivo de ayudarnos a comprender esas distintas formas de inferencia, ¿no? Sí, yo estuve viendo ahí en el foro que yo entendí cualquier cosa, o no sé, me mezclé todo. Ahora yo voy a corregir eso del foro, profesora, pero yo quería esperar a ahora. Ahora lo que estuve viendo de esto de la regla, de los rasgos, yo entendí, o sea, yo leí lo que eran los rasgos, las reglas, toda la bibliografía que usted nos dio de su autoría. Sí. Pero no sé, entendí otra cosa. Bueno, y ahora que usted lo explica, sí, ahí entendí ahora. Ahora voy a Bueno, corregir esta parte ya. Ahora entendí bien lo que eran los rasgos, las reglas. bien. La regla tiene que ver con la hipótesis, dijo usted. Eh, sí, pero cuidado, porque una vez que está inferido el caso, ¿sí? Yo lo traje a colación a eso cuando nosotros inferimos el caso, ya realizamos la abducción, y Sí, ese sí, 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 caso sí. expresado como afirmación pasa a constituir, en definitiva, la regla con la que comienza a funcionar de ahí en más la deducción. Recuerden que el método de la ciencia se dice que es el método hipotético deductivo. ¿De dónde se saca eso? Bueno, se saca en definitiva de la lógica que sigue la investigación. Es decir, si yo tengo un problema, frente a ese problema planteo una hipótesis, busco corroborar, o mejor dicho, contrastarla empíricamente para ver si aparecen resultados que apoyan o no esa hipótesis, lo que yo estoy haciendo en ese camino constructivo del conocimiento es un proceso deductivo. Pero como Claro. yo no sé si esa hipótesis de la que partí es verdadera o es falsa, porque eso nunca lo podemos saber, porque en definitiva, ¿de dónde sale esa hipótesis? Sale de una inferencia presunta, como es la abducción. Y justamente si Pero ustedes tiene. trasladan eso a lo Pero. que pasó en la película, fíjense, en la película, una vez que ellos infieren el caso del presunto asesino, toda la lógica de los investigadores va a estar dada en función de demostrar que ese caso inferido transformado como hipótesis, ¿cómo sería? O sea, si yo tengo el caso que dice Isidoro Gómez igual o presunto asesino, ¿sí? Isidoro Gómez, dos puntos, presunto asesino, lo puedo Esa expresar es de la esa forma. hipótesis. Eso es un caso así como está, ¿sí? Ahora, si ese caso, ¿cuál sería el caso? El caso sería el objeto en cuestión, ¿sí? El kit de la cuestión. ¿De qué se trata? Sí. Se trata de este sujeto presunto asesino, ¿no? Que podría Presunto resolver. porque asesino nosotros pusimos directamente, no presunto. Y es Porque es presunto. ¿Por qué asesino. presunto? ¿Por qué Pero presunto? después lo identificaron como asesinos, ¿o no? Claro, ¿por qué presunto? Porque la abducción es una inferencia probable, lo mismo que la analogía y que la inducción. No es una inferencia apodíctica. ¿Recuerdan de la clase? La única ¿Cómo es? inferencia apodíctica que llega a un resultado apodíctico, es decir, que sí o sí tiene que ser ese resultado verdadero, es la deducción. Si es que cumple dos condiciones. Primero, si yo parto de una hipótesis que es verdadera, y si razono correctamente, o sea, en forma Que en válida. este caso se dio así, profe. En este Claro, caso se dio claro, así, pero porque bueno, pero, hubo un pero supuesto asesino que era Isidoro Gómez, después el caso se resolvió y bueno, era él, así se pero da. claro, fíjense, supuesto asesino, Isidoro Gómez supuesto asesino, o Isidoro Gómez presunto asesino, lo mismo, ¿no? Ahí yo tengo el caso. Pero una vez que ellos tienen esa sospecha, diríamos, porque Ah, la entendí. abducción siempre me pone en una situación de
una corazonada, de algo que me late internamente, que me hace ir por este camino o por aquel otro, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen ese caso inferido, ahí en su mente automáticamente comienza a funcionar como una hipótesis. ¿Cuál es esa hipótesis? Fíjense que en la investigación criminalística, ustedes escuchan los noticieros, ¿no?, de distintos casos emblemáticos, y se dice, no es la hipótesis que están siguiendo los investigadores, por ejemplo. Porque Sí, eso en el siempre. caso Sí. de Los cuando, policiales. claro, cuando desaparece una persona, entonces la están buscando y bueno, la buscan por acá o la buscan en aquel otro lugar o siguen esta estrategia o esta otra, y a cada una de esas estrategias le llaman, o sea, está apoyada en una hipótesis que los investigadores manejan. En el caso de la película, entonces la hipótesis, ¿cuál sería? Bueno, Isidoro Gómez es el asesino. Esa es la hipótesis que manejaron los investigadores, ¿sí? Profesora, Isidoro Gómez, le quiero preguntar algo, disculpe. fíjense, no, pero yo quiero, Marcela, si un minutito a ver para terminar este razonamiento. Yo quiero que ustedes noten la diferencia entre lo que es la diferencia y al mismo tiempo la misma esencia que tiene el caso y la hipótesis. El caso sería Isidoro Gómez presunto asesino. ¿Qué diferencia hay entre eso a que yo diga Isidoro Gómez es el asesino? La afirmación. La afirmación. Cuando yo transformo el caso en una afirmación, yo ya tengo la hipótesis. Pero justamente acá viene la sabia conclusión de Peirce, que fue quien estudió la abducción y la rescató como una inferencia distinta de la inducción, de la deducción y de la falacia de afirmación del consecuente, cuando él dice, Peirce, ¿no?, de que la abducción es la inferencia de la hipótesis. Por eso la llama inferencia de hipótesis, o también la llama retroducción. Retroducción. Una palabra rara, pero ¿qué significa? Retro, música retro. ¿Qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es la música retro? Que retrocede el tiempo. Nunca tiene que recurrir a algo del pasado. ¿Nunca escucharon ese término? La música retro es la música clásica, la música de los 80, por algo ejemplo. Que ya ocurrió, algo del Claro, pasado, entonces que está atrás, ¿no? Que ya pasó. Entonces, ¿por qué Peirce la llama retroducción? Porque sería una inferencia. Como que ya se transitó por ahí, por ese tiempo. Claro, pero una inferencia, fíjense, que busca explicar el caso en cuestión. Se corta, profe. Que busca explicar el caso en cuestión. Si yo tengo el caso transformado, ¿no es cierto?, en forma afirmativa, lo que está haciendo esa abducción es decir, bueno, esto responde a esta regla, ¿sí? Es un caso de esta regla. Isidoro Gómez, un caso de asesino. Un caso, lo que pasó es un caso de asesinato, no es ninguna otra figura jurídica. Por eso lo llama retroducción, sería como hacer el camino inverso, ir hacia atrás para explicar a qué tipo pertenece, ¿no es cierto?, esa situación. Entonces ahí cuando se configura, teniendo una regla y teniendo los rasgos, yo infiero el caso, lo que estoy diciendo, esto responde a esta regla. Eso es una abducción. En el ejemplo que yo le di, esta señora está apurada, necesita llegar urgente a la terminal. En el ejemplo práctico que les he dado, ¿no? Entonces, sin mediar otro tipo de conversación ni nada más, sino simplemente valiéndose de lo que yo le dije al remisero y de la sabiduría cotidiana o de la experiencia de la praxis que él tiene internalizada, la regla que dice cuando alguien busca, ¿no es cierto?, esquivar a los semáforos, es porque está apurado y necesita llegar a tiempo. ¿Se va entendiendo? Ay, no te escucho. Esta distinción y al mismo tiempo la relación del caso con la que es la inferencia de hipótesis, ¿no es cierto?, el caso con la hipótesis, es importante tenerlo en cuenta porque yo me he dado cuenta, ahí que, valga la redundancia, de que en trabajo práctico, ustedes directamente cuando explicitan el caso, lo expresan como hipótesis.
lo expresan ya como hipótesis. Está bien, el caso encierra una hipótesis, pero párense en el paso previo, es decir, infieran ese caso, como en el ejemplo de la película, que diga, bueno, a ver, esto que yo estoy por investigar es un caso, por ejemplo, de tal proceso documental. Es un caso de un archivo que no funciona de acuerdo a las normas establecidas. Entonces, ese caso inferido les va a permitir a ustedes descubrir la esencia del objeto que van a investigar. Y expresado en forma afirmativa, ese mismo caso ya se transforma en la hipótesis de la investigación. Por eso en sí, la inferencia del caso tiene que poner en juego, de alguna manera, las variables fundamentales que van a permitir explicar ese caso. En el ejemplo de la película, ¿cuál era esa variable central que le llamó la atención al investigador, a Espósito sobre todo, y que después, bueno, terminaron todos convencidos y fueron detrás de esa pista? Era justamente esa mirada obsesiva que estaba dando cuenta de una conducta patológica. Y esa conducta patológica puede desembocar en hechos de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, fíjense que cuando ustedes infieren el caso, trasladando esto al ejemplo de Azul en la pampa húmeda, ¿cuál era esa condición del caso? Que el caso tenía que reunir en sí la regla, ¿no?, a la cual pertenece Azul, es estar en un lugar de encrucijada de rutas, ser un centro de población de tamaño intermedio, es decir, no pequeños poblados ni tampoco ciudades de miles y millones de habitantes, como lo es Rosario, Córdoba, Buenos Aires, por ejemplo, y además tener factores intrínsecos internos que impulsan el desarrollo económico. Entonces, esos atributos fundamentales se hallan implícitos ahí en el caso de Azul. Azul como un caso, entonces, ¿de qué regla? De la regla que dice que si se conjugan esos tres factores, entonces la ciudad tiene capacidad de organización de un vasto territorio, de organización de las relaciones socioproductivas en un vasto territorio. Tomando otros análogos, como por ejemplo Reconquista Avellaneda, Rafaela en la provincia de Santa Fe, que tienen condiciones similares a la que cumple Azul en la pampa húmeda. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, profe, más o menos. No sé, las chicas. Bien. La analogía extrae la regla que funciona en casos análogos, como en el ejemplo que di, Reconquista Avellaneda, Rafaela, donde se cumple esa regla. Entonces, si esa regla se cumple acá, ¿por qué no ha de cumplirse en Azul, que tiene los mismos atributos? Entonces yo transporto la regla del análogo, de las situaciones análogas, como si fuese regla válida para que pueda funcionar la abducción en aquella situación que necesito conocer, que sería el caso desconocido, que todavía no está como caso. Para que esté como caso, yo primero necesito transportar la regla del análogo como regla válida al analogado, ¿no?, o a la situación desconocida. Y allí, sumando eso con las características destacadas de ese otro analogado, yo infiero el caso concreto. En la película eso se ve también, en qué momento ellos infieren esa posible conducta patológica. Ahora agrego, obsesiva, de este sujeto con ciertas personas, llamémosle víctimas. Esa conducta obsesiva está apoyada en una regla que implica a la pasión. Pero la pasión en un sentido amplio, no solo la pasión amorosa, sino la pasión en qué otro sentido. ¿Cómo se refleja en la película? Les pregunto. En el fútbol. Muy bien, la pasión por el club de fútbol, ¿no? Entonces, si el sujeto es un apasionado y, como dice Sandoval en la película, puede dejar todo, pero lo único que no puede dejar, lo único que no puede desprenderse es de la pasión, entonces quiere decir que esa
que en el caso, ¿no es cierto?, de la mirada obsesiva, él no puede desprenderse de esa pasión que le despertaba esa persona en el pasado, es decir, la chica con la que había tenido no sé si vínculo amoroso. Un vínculo amoroso o una atracción, una cercanía, ¿no? Como la película. Claro. ¿Se entiende esto? Ahora sí entiendo yo, profe, Bueno, yo hice Sí, profe. todo un desastre. Creo que en la clase, cuando usted nos habla, es que le entendemos y nos guiamos. El tema es cuando por ahí estamos, como dijo Marce hoy, o sea, yo estaba leyendo sus apuntes y los leí varias veces, estoy haciendo marcas al costado de las partes, y el tema es cuando uno lo tiene que volcar, escribir, es como que ahí se empiezan a mezclar, pero sí se entiende. bueno, sí, ese proceso es forzado y es laborioso, ¿no? Porque implica explotar, en el buen sentido, al Repensar. máximo la reflexión. El desarrollo de la reflexión como método, ¿se acuerdan? Eso también es un aporte de Peirce, para que nos demos cuenta también cómo la investigación científica hace intervenir otros métodos de fijación de creencia en el proceso mismo del conocimiento. Cuando estamos investigando, ustedes ya están investigando, ya están en el desarrollo de su tesina, solo que no la tienen formalizada a ciertas ideas en el papel, y ese es el proceso laborioso en el que estamos transitando. Bueno, yo los invito a que continúen reflexionando sobre esto, sobre este tema. Es importantísimo el tema de las inferencias, porque esto pone la sustancia de la tesina, pone la corazonada, es decir, aquello que se va a transformar en hipótesis de investigación, pone el caso, la hipótesis, y eso estará en relación con el meollo de la cuestión que quiero dilucidar en el proceso de investigación, es decir, con el problema de estudio. Entonces, el práctico 3 y el práctico 4 están fuertemente entramados o relacionados fuertemente, como vuelvo a insistir, entre sí. Por este motivo, este práctico 4, yo no les voy a pedir que ustedes lo reconstruyan por separado, es decir, que lo hagan y que lo vuelvan a entregar nuevamente, sino que voy a ver esa reconstrucción directamente en su resignificación, El trabajo integrador. en el trabajo integrador, en las preguntas que corresponden. Sí, ahí estaba viendo. Pero acá yo apelo a su compromiso, a su esfuerzo, ¿no?, para poder reconstruirlo realmente a todo lo que cabe reconstruir. Eso en el trabajo integrador está bien aclarado. Por eso se llama trabajo integrador. Es decir, ese trabajo integrador integra, valga la redundancia, es decir, recapitula, retoma los trabajos prácticos desarrollados en el primer cuatrimestre, pero no con el objetivo de que sea un mero corte y pegue, es decir, yo saco del trabajo tal y lo pego acá y con eso está, ¿no? Sino que justamente apelamos a este proceso de reflexión, de revisión, de reconstrucción y reescritura que tiene que aparecer reflejado en el trabajo integrador. Es sumamente necesario eso, ¿sí? Porque cuanto más claro están estas bases iniciales de la investigación, más seguridad van a tener después en el segundo cuatrimestre, donde nosotros vamos a entrar a trabajar todo lo que es la parte de diseño de la investigación. Acá nosotros estamos trabajando en las cuestiones sustantivas, estamos transitando en el proceso de investigación por aquellos componentes que, siguiendo las instancias de validación que plantea Samaja, forman o constituyen la instancia de validación conceptual. Es decir, la instancia que pone en juego las hipótesis sustantivas, en el sentido amplio, ¿no?, tomando este término hipótesis como decisiones fundamentales que ponen la sustancia de la investigación. Es decir, todo lo que nosotros reflexionamos, nos planteamos y que ponemos por escrito como formulaciones en torno al problema, 4 componentes: el problema, preguntas de investigación, cómo traducimos ese problema en las preguntas de investigación, los alcances del estudio, es decir, qué propósitos nos fijamos y qué objetivos formulamos
para expresar el producto que esperamos obtener de esa investigación, ¿no? Como producto o conocimiento concreto. ¿Qué más? Las hipótesis que van a responder en sentido estricto a esas preguntas de investigación, es decir, las hipótesis por antonomasia o lo que se llaman hipótesis de investigación específicamente, y el marco teórico que vamos a manejar como sustento de este estudio. Todo eso pone en juego conceptos, ideas, esencia, sustancia, podríamos llamar, de la investigación. Por eso Zamaja lo llama hipótesis sustantiva, ¿no? Todo esto es lo que trabajamos en el primer trabajo integrador. Profesor, hay un cuadro, ahí yo se lo entendí, que dice, ponga un cuadro de coherencia y abajo Sí. muestra un anexo. Sí. Pero no entiendo eso, cómo hay que hacer, profe. Bueno, ese anexo tiene distintos modelos de construcción de un cuadro, ¿no? Es un cuadro de doble entrada, con filas y columnas. O sea, una vez que ustedes trabajan todas esas consignas referidas a los problemas, las hipótesis y los objetivos, lo que yo les pido es que trasladen esas hipótesis, esos problemas, las preguntas que formularon, los objetivos, etcétera, a ese cuadro. Entonces, si ustedes tienen, vamos a suponer, dos problemas principales, va a ser problema principal 1 y problema principal 2. Pero eso no ponemos antes. ¿Eso así? Sí. Acá arriba, cuando dicen los puntos, que dice, por ejemplo, bueno, elabora alrededor de una caricia. Acá dice, formule los problemas, propósitos, bien. Por ejemplo, cuando vamos haciendo el desarrollo del trabajo, ¿le ponemos título a eso? Por ejemplo, hipótesis sustantivas o de investigación y abajo colocamos, ¿o cómo hacemos así? Sí, ahí yo les aclaro en el trabajo. Sí, ahí ponen el azul. Sí, pero quería cerciorarme si era así, profe. Sí, pueden poner un título que diga, por ejemplo, propósitos de la investigación, o justificación de la investigación, o marco teórico, por ejemplo. ¿Sí? Eso les quería preguntar. Lo que yo les pido es que para ahorrar extensión, que no copien de vuelta, o sea, no incluyan en su trabajo, en su entrega, todo este formato, excepto la carátula, que sí o sí la tienen que poner, no incluyan todas las preguntas y aclaraciones que están en el formato. No, claro. ¿Entiendes? Sino que directamente ponen la carátula, eso sí, bien hecha, ¿no es cierto?, como corresponde. Indiquen ahí también quién va a ser su director confirmado, es decir, alguien que ya ahí, profe. alguien que les haya dado el ok, el visto bueno, ¿no es cierto?, que le va a dirigir su tesis, o sea, en el sentido... Profe, mire, se cortó unos segundos antes, no entendí lo que dijo, mil disculpas lo anterior. Sí, ¿los demás están escuchando? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? Bueno, a mí se me cortó, capaz que es mi internet. Sí, por eso pregunto para saber si no es mi problema, pero es raro porque yo tengo cable de red acá, o sea, no... ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. No, digo que, o sea, en la carátula indiquen también quién es el director que ya les dio su aceptación para dirigir la tesis, ¿sí? Quienes todavía no tienen resuelto eso, bueno, traten de resolverlo en estos días para que en esa carátula aparezca esa persona, porque necesitamos también que desde el seminario empecemos a interactuar con el director o la directora, ¿no? Y a su vez ustedes van a tener que empezar justamente a dialogar o a socializar estos productos que van obteniendo, y estaría bueno, ¿no?, que puedan conversar en este tiempo de este mes que tienen para hacer este trabajo con el director, que se reúnan de alguna manera, en forma virtual, presencial, y que algo le manden, no le manden el trabajo, digamos, integrador, porque el trabajo integrador es para el seminario. Mándenle, por ejemplo, lo que ustedes escriben sobre las preguntas, los problemas, las hipótesis, que les dé sugerencias también, ¿no?, para el marco teórico. Por ejemplo, a ver, ¿en qué teorías me conviene que me apoye? ¿Cuál punto de vista teórico? Bien. Por ahí también... Vale la aclaración, no se sorprendan si en algunos casos algunos directores o directoras no manejan al tanto muchas cuestiones de estas metodológicas, y si además no les saben sugerir ciertas cuestiones, porque a veces el tema de diferenciar las teorías de lo que son las normativas, tampoco los directores lo tienen muy en claro, ¿no?
Así que no se sorprendan en ese sentido. Pero para eso ustedes tienen la cátedra del seminario, para ir viendo todas estas cuestiones. Mientras ustedes tengan en claro las ideas, incluso pueden ayudarlos a esos directores a que a su vez los andamien a ustedes, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta. Sí. Bien, entonces... Profesora, con respecto al cuadrito. Perdón, Marcela, termino de explicar esto que estaba señalando antes, que tiene que ver con la pregunta anterior. Sí, mil disculpas, profe. No, Sí. que es para cerrar, ¿no? Es decir, una vez que ustedes ponen la carátula con todos los datos que corresponden, entonces en la página siguiente comienzan, por ejemplo, presentación del tema. Punto 2, no sé, justificación de la propuesta de estudio. Ustedes pueden ir encontrando algún título creativo para cada una de estas secciones. Vale. No es que Bien. tienen que ajustarse a rajatabla a lo que dice el formato del trabajo integrador. ¿Sí? Y otra cosa que yo les voy a pedir, y que también está aclarado ahí, y que vi que es una falencia que se notó esto en el trabajo 4, es que por favor comiencen las oraciones como tienen que comenzar. Por ejemplo, vieron que hay una pregunta que tiene que ver con el problema, y ahí yo les pido también otra aclaración antes de ir a esta. Cada consigna tiene a veces varios planteos. Claro. Para como segmentar más lo que quiere decir. Claro, más focalizado a lo que yo pretendo que ustedes trabajen en esa consigna. En algunos casos aparecen incisos, pero a veces un inciso o una pregunta general le plantea varias actividades que tienen que hacer. Entonces, volviendo a lo que decíamos del problema, cuando ustedes explicitan el problema, yo les pido que lo fundamenten brevemente, es decir, ¿qué cuestión ustedes van a investigar ahí? Y ahí que presenten el caso. Entonces, si ustedes presentan el caso, no van a poner, no sé, archivo tal y tal, desordenado, punto. ¿Sí? Porque así como lo enuncian, no se entiende nada, no lo entiendo yo, no lo va a entender el quien evalúe la propuesta de estudio cuando ustedes transformen esto en un proyecto a fin de año, ni tampoco va a entender cualquiera que después evalúe la tesis finalizada. Entonces, acostúmbrense a elaborar oraciones que tengan sentido. Entonces, en esta propuesta de estudio, el caso que se va a investigar es tal y tal, ¿sí? De manera que quede claro, entendible. Sí, profe. Bueno. Estamos inseguros nomás por eso, como que es cierto lo que usted dice, entonces capaz que escribimos y... Es decir, ustedes, olvídense de que yo soy la profesora del seminario, ¿sí? En los trabajos, ustedes háblenle a un lector imaginario, de tal manera que ese lector entienda lo que ustedes quieren decir. Por eso yo les pido también que cuando ustedes van a entregar el trabajo, cuando ya lo tienen elaborado, bien revisado y todo, sométanlo a lectura de alguien de su familia, por supuesto que tenga un nivel de, ¿cómo decir?, de escolaridad aceptable, llamémosle así, porque si a lo mejor alguien tiene un familiar que no tiene la primaria terminada, o sea, difícil que pueda corregir a otra persona que tiene mayor nivel de escolaridad. ¿Sí? O si no, entre compañeras nos podemos entre leer compañeras. También. Sin embargo, compañeras más fácil. Bien, está bien. Yo les pediría que no lo sometan a lectura de un profesor, porque el profesor va a empezar a corregir desde su otra formación, que se supone que es más, ¿cómo decir?, de mayor trayectoria, porque tiene más camino hecho que lo que tienen ustedes. Entonces traten de buscar un par que les permita hacer este proceso de revisión. Creo que se me va a terminar el tiempo, de manera que en algún momento voy a tener que cortar. No, yo esa pregunta no me tenía, profe, sobre el cuadro. Esa parte no entendí. Bueno. Por ejemplo, si yo tengo un solo o tengo que sí o sí explicar. Bien, voy a cortar y retomamos con ese cuadro, ¿sí? Para entonces explicar con más tiempo. Corto y armo otra reunión. Bueno, profe. Bueno. Ahí justo. A ver.